es Isabel Méndez, tengo 34 años y lo que voy a compartir con ustedes no es solo una historia de liberación, es una prueba viviente de que Dios todavía habla, todavía actúa y todavía salva, incluso en los lugares más olvidados del mundo. Durante más de 10 años, serví como misionera en diversas partes del planeta, muchas de ellas conocidas por la violencia, la persecución y la pobreza extrema, pero nada me preparó para lo que viví en la selva filipina. Estuve a un paso de la muerte, rodeada de hombres armados, atrapada con 3 niños inocentes, y fue allí, cuando todo parecía perdido, que sucedió lo imposible. Dios intervino de una manera tan clara y poderosa que todavía me emociono al recordarlo. Cada detalle de ese día está grabado en mí como si hubiera ocurrido ayer. Todo comenzó en febrero de 2019, pero en realidad, esta historia comenzó un poco antes. Una madrugada de octubre de 2018. Estaba orando, solo en mi habitación, después de una conferencia misionera en Bogotá. De repente, tuve una visión que me abrumó por completo. Vi rostros, niños con ojos llenos de miedo, madres llorando, hombres en silencio, pero con dolor en los ojos. Y entonces, en medio de todo, escuché la voz de Dios con una claridad inexplicable. Isabel, ve con mis pequeños en Mindanao. Tráeles mi luz antes de que la oscuridad los trague por completo. Fue uno de esos momentos que sabemos que nunca olvidaremos. Cuando compartí esto con mi esposo, Carlos, se quedó impactado. Habíamos estado juntos en muchas misiones, pero esta vez sintió algo diferente. Con lágrimas en los ojos, me dijo, si es Dios quien te llama, no puedo detenerte, pero me voy a quedar con Lucía. Nuestra hija solo tenía 7 años en ese momento. Despedirme de ella en el aeropuerto fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Me abrazó fuerte y me dijo, mami, ¿por qué tienes que ir tan lejos? ¿Y si te pasa lo mismo que al tío Mateo? El tío Mateo era mi hermano, quien había desaparecido en una misión en África años atrás. Contuve las lágrimas y le prometí a Dios que me cuidaría. Aún no sabía cuánto se pondría a prueba esa promesa. Llegué a Filipinas en noviembre. En Manila, conocí a una pareja de misioneros locales que llevaba años trabajando en la isla de Mindanao. Se llamaba Sara, y curiosamente, también se apellidaba Mendoza, pero no éramos parientes. Me lo confesó sin tapujos. Isabel, incluso los filipinos lo pasamos mal en esa región. Lanao del Sur es un territorio peligroso. Los extremistas controlan muchas aldeas. Serás un blanco fácil. Pero también oí hablar de un pequeño pueblo llamado Barangay Tuburan, en las montañas. Allí, un hombre llamado Rahim pidió ayuda. Querían abrir una escuela para los niños de la comunidad, pero no tenían infraestructura, ni profesores, ni nada. Solo querían marcar la diferencia. Ahí es donde fui, y ahí es donde pasó todo. Los niños del Barangay Tuburan crecieron sin saber leer ni escribir. Era un ciclo de pobreza, dolor y violencia. Un ciclo que solo podía romperse gracias a algo más grande que nosotros, la educación y el amor de Cristo. Una noche, sola en mi habitación de hotel, le pedí a Dios que me hablara. Abrí la Biblia y mis ojos se posaron en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Las palabras saltaron de la página, como si me hubieran hablado directamente al corazón. La paz que me llenó en ese momento confirmó algo profundo. Estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. El viaje a Barangay Tuburan fue uno de los más difíciles de mi vida. Fue un viaje de 8 horas en un viejo y destartalado jeep, atravesando caminos de tierra roja, montañas y ríos, paisajes que parecían sacados de una postal, pero con una tensión constante en el aire. Cada puesto de control, cada parada en el camino, me recordaba que estaba en un territorio donde mi presencia era la excepción, no la regla. Mi conductor, Shamal, me aconsejó que me cubriera el pelo con un pañuelo y mantuviera la vista baja al pasar por una gasolinera. Obedecí. El miedo estaba ahí, pero la misión en mi corazón era mayor. Cuando finalmente llegamos al pueblo, el paisaje era tan sencillo y tan alejado de la vida que conocíamos. Casas de bambú, construidas sobre pilotes para protegerse de las inundaciones. Niños corrían descalzos, con la cara sucia, pero con los ojos brillantes de curiosidad. El sonido de la selva circundante llenaba el aire, como una música constante y tranquila. Rahim, mi contacto local, me saludó con una mirada amable pero sospechosa. Tenía unos 50 años, y su expresión reflejaba una vida difícil, pero también una silenciosa esperanza. Maestra Isabel,
dijo, hablando en inglés con un marcado acento local. Bienvenida a Tuburán. Los niños llevan meses esperando, pero debo advertirle, aquí hay ojos y oídos por todas partes. Nunca hables de Jesús en público. Enséñales, ayúdalos, gánate su confianza. Lo demás llegará con el tiempo. Me instalé en una choza de bambú a las afueras del pueblo. El calor y la humedad eran sofocantes. Era como si el aire fuera tan denso que podía tocarlo. Cada noche, los mosquitos me hacían compañía, y el sonido de la selva, a la vez aterrador y fascinante, me mantenía despierto. Pero por muy incómodo que fuera, sabía que había algo en este lugar, algo divino, una belleza salvaje y una necesidad tan profunda que todo valdría la pena. La escuela, si es que podemos llamarla así, era una sencilla estructura de bambú con techo de palmera y sin paredes. Los asientos eran tablones de madera, y la pizarra, improvisada, hecha de una lámina de metal. Cuando empecé el primer día de clase, 17 niños me observaban con una mezcla de timidez y curiosidad. No hablaban inglés, y mi conocimiento del dialecto local era prácticamente nulo. Pero, como en cualquier misión que implique amor, sabía que el lenguaje del corazón hablaba más fuerte. Enseñé lo básico, el alfabeto, los números y algunas canciones sencillas en inglés. Llevé lápices de colores, cuadernos y otros útiles escolares, artículos sencillos para nosotros, pero para aquellos niños, un verdadero tesoro. Sus rostros se iluminaban cada vez que recibían un simple lápiz nuevo. Poco a poco, se forjó la confianza y las barreras comenzaron a derrumbarse. Los niños comenzaron a abrirse. Rieron, jugaron, me enseñaron sus casas y me presentaron a sus familias. Las madres, con su mirada curiosa y acogedora, me trajeron frutas exóticas y empezaron a invitarme a compartir comidas en sus casas. Sin mencionar directamente a Cristo, busqué reflejar su amor en cada palabra, cada sonrisa y cada momento que pasé con estos niños que enfrentaban tantas dificultades. Por la noche, cuando el pueblo se quedaba en silencio, me retiraba a mi cabaña. A la luz de una lámpara de queroseno, leía la Biblia y oraba por cada uno de los niños y sus familias, mencionándolos por su nombre. Le pedía a Dios sabiduría para compartir su evangelio con seguridad, en el momento oportuno y de la manera correcta. Yo creía, y todavía creo, que Dios abriría una puerta para que su palabra les llegara, de una manera que pudiera transformar sus vidas y las vidas de sus familias. Si crees que Dios aún guía a sus hijos, incluso en los lugares más oscuros y olvidados del mundo, comparte este testimonio. Jesús es nuestra luz y sigue obrando poderosamente donde quiera que estemos. La oportunidad de compartir el evangelio más profundamente llegó inesperadamente 3 meses después de mi llegada a Tuburán. Amina, una de mis alumnas más brillantes, de tan solo 10 años, enfermó gravemente. Sus síntomas apuntaban a malaria, pero el tratamiento local tradicional no funcionaba. El hospital más cercano estaba a horas de distancia y, como pueden imaginar, sus padres estaban desesperados. Fui a su casa a visitarla. La encontré en su cama, ardiendo de fiebre y delirando. Me entristeció verla en ese estado. Llevaba un botiquín básico, que incluía antipalúdicos, pero sabía que necesitaba algo más que mis limitaciones. Con el permiso de sus padres, me arrodillé junto a su camilla, puse mis manos sobre ella, y con toda la fe que pude reunir, comencé a orar. Señor Jesús, tú eres el gran médico. Por favor, sana a este precioso niño. Muestra tu poder y tu amor a esta familia. Dejé la medicina con las instrucciones y, con el corazón apesadumbrado, regresé a mi camarote. Pero el peso de la situación seguía conmigo. Esa noche, luché en oración por la vida de Amina con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente, sucedió algo increíble. Mientras caminaba hacia la escuela, vi a Amina corriendo hacia mí, con una sonrisa radiante y una energía que parecía sobrenatural, considerando el estado en el que se encontraba el día anterior. Sus padres estaban detrás de ella, con lágrimas en los ojos. Su padre, abrumado por la emoción, me dijo: «Profesora Isabel, después de tomar la medicina, Amina tuvo un sueño. Un hombre vestido de luz se le apareció y le dijo que se levantara, que estaba curada. Cuando despertó, la fiebre había desaparecido por completo. Con una mirada curiosa me preguntó: «¿Quién es este hombre del que hablaste cuando oraste?». Ese momento abrió una puerta que ni siquiera había imaginado. Fue el comienzo de conversaciones sobre Jesús con la familia de Amina, y poco después, también con otras familias. No se trató de evangelización directa,
con palabras predicadas en plazas públicas, sino de pequeñas reuniones, oraciones en silencio e historias compartidas en la calidez de los hogares, donde la gente era verdaderamente receptiva. El milagro de Amina fue solo el comienzo. Dios comenzó a actuar de manera visible. Sanamos a los enfermos. Restauramos relaciones familiares rotas. Dios proveyó lo necesario en tiempos de escasez. En pocos meses, 8 familias se habían convertido a Cristo en secreto. Nos reuníamos en mi cabaña o en casa de Rahim, quien, para mi sorpresa, resultó ser un cristiano en secreto. En cada reunión, orábamos juntos, estudiábamos la Biblia y Dios transformaba sus vidas. Pero como era de esperar, las cosas empezaron a ponerse peligrosas. En agosto de 2019, sucedió algo que lo cambió todo. Llegué a la escuela esa mañana y mirando al costado de la estructura de bambú, vi un mensaje pintado con pintura roja. Extranjero cristiano, tienes 7 días para irte o te arrepentirás. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. Los niños empezaron a llegar, y sabía que no podía demostrar lo asustada que estaba. Entonces apareció Rahim durante el recreo. Estaba serio, más serio que nunca. Descubrieron nuestras reuniones, dijo suavemente. Alguien nos ha traicionado. Es el grupo de Abuf, los extremistas de la montaña. No son amenazas vacías, profesora Isabel. Han eliminado a otros por mucho menos. Sabía lo que esto significaba. Prudence me decía que sería mejor huir, que la mejor opción sería proteger mi vida y la de mis alumnos. Pero en ese momento, algo en mi corazón se rebeló contra la idea de abandonar a esas familias recién convertidas, a esos niños que ahora no solo aprendían a leer y escribir, sino que también conocían el amor de Jesús. Le dije a Rahim, no puedo dejarte. Dios no me trajo aquí para huir a la primera señal de peligro. Esa noche, mientras oraba, mi corazón se debatía entre el miedo y la certeza de que no podía abandonar la misión que Dios me había encomendado. Abrí mi Biblia buscando una palabra de fortaleza. Entonces mis ojos se posaron en Lucas 21:15. Porque yo os daré una palabra y sabiduría que todos vuestros adversarios no podrán resistir ni contradecir. Una paz sobrenatural me invadió en ese momento. Sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo. Estaba allí para cumplir un propósito, y Él me sostendría. Decidí quedarme. Los días siguientes fueron tensos. La sensación de vigilancia constante era ineludible. Las familias cristianas, que ya se habían convertido en secreto, estaban aterrorizadas. Seguimos reuniéndonos, pero ahora con mucha más cautela. Los niños seguían asistiendo a la escuela, aunque muchos padres habían dejado de enviar a sus hijos, temiendo por su seguridad. La amenaza se cernía sobre todos nosotros, como una sombra inquebrantable. Fue el 7º día después de la amenaza, un martes, que decidí llevar a 3 de mis estudiantes más avanzados a una clase de ciencias prácticas, junto al río. María, de 12 años, Abdul, de 11, y la pequeña Amina, que se había convertido en mi sombra tras su milagrosa recuperación, estaban conmigo. Caminamos unos 20 minutos hasta un claro donde el río se extendía plácidamente entre los árboles. Era el lugar perfecto para observar diferentes tipos de plantas y pequeños animales acuáticos. Estábamos tan absortos en la clase que no oímos los pasos que se acercaban entre la densa vegetación. De repente, como sombras surgidas de la nada, 4 hombres enmascarados y armados con rifles aparecieron frente a nosotros. Los gritos de los niños cortaron el aire. Rápidamente los empujé hacia atrás, intentando protegerlos con mi cuerpo. El hombre que parecía ser el líder se acercó y en un inglés con un marcado acento dijo con desprecio: «Así que esta es la extranjera corrompiendo a nuestros hijos con sus mentiras cristianas. Ahora vendrás con nosotros, tú y estos traidores». Intenté razonar, ofreciéndome a ir sola y dejar a los niños solos, pero fue inútil. Nos obligaron a caminar por la selva, y el tiempo pareció extenderse, convirtiéndose los minutos en horas. Los niños lloraban en silencio, y yo intenté consolarlos, susurrándoles palabras de esperanza. Dios no nos abandonará. Pero si nunca has caminado por una selva tropical amenazada, tal vez no entiendas lo que es sentir el miedo apoderarse de cada célula de tu cuerpo. Los sonidos de la selva se intensifican cuando estás en peligro. El crujido de las hojas bajo nuestros pies suena como gritos de auxilio, y el canto de los pájaros parece burlarse de nuestra desgracia. El calor es sofocante, el miedo abrumador, y todo a tu alrededor parece una prisión sin barrotes, pero de una naturaleza aún más cruel. Finalmente, al atardecer, llegamos a un claro donde se alzaban 3 chozas rudimentarias.
Nos condujeron a la más pequeña, un espacio diminuto de 3 x 3 metros, con suelo de tierra y sin ventanas, solo una puerta estrecha y sencilla. Dentro había unos cuantos sacos de arroz vacíos que servían de camas improvisadas y un cubo, que evidentemente sería nuestro retrete. El hombre que parecía ser el líder, con una mirada fría y calculadora, nos dijo: «Mañana decidiremos qué hacer contigo. Los extranjeros pagan un buen rescate por sus misioneros, y estos niños, bueno, también tienen su valor en ciertos mercados». La puerta se cerró con un clic seco, y el sonido de la llave girando resonó en la oscuridad. La noche cayó rápidamente, y el aire cálido y húmedo de la selva pareció sofocar cualquier esperanza de alivio. Los niños temblaban de miedo, aferrándose a mí como si fuera lo único que los mantenía anclados a la realidad. María, la mayor, me miró. Sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía haber envejecido en cuestión de horas. «Profesora Isabel», ella susurró, «vamos a morir». En ese momento, una paz sobrenatural, que aún no puedo explicar, me invadió. Con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía, la miré a los ojos y le dije: «No, María, Dios nos trajo aquí por algo, y nos sacará de aquí. Oremos y cantemos como nunca». Y eso fue lo que hicimos. En esa oscura choza, rodeados de hombres armados que planeaban vendernos, comenzamos a cantar himnos. Al principio, tímidos susurros, pero a medida que la confianza en Dios crecía en nuestros corazones, nuestras voces se hicieron más fuertes, más audaces. Cantábamos: «Grande es tu fidelidad, Señor, Cristo coronado, roca de la eternidad». La música resonó en el silencio de la selva, un grito de fe en medio del miedo. Sabía que Dios escuchaba y que algo imposible estaba a punto de suceder. Los niños no entendieron la letra de la canción, pero se unieron al coro, repitiendo las frases que les enseñé. Entre canciones, orábamos. Les conté historias bíblicas de liberación: Daniel en el foso de los leones, Pablo y Silas en prisión, Pedro siendo liberado por un ángel. Les recordé que nuestro Dios se especializa en situaciones imposibles. Afuera, podíamos escuchar a nuestros captores hablando, riendo, haciendo planes. A veces, captaba fragmentos de cómo contactaban a los compradores, discutiendo cuánto podrían pedir por nosotros. Pero en lugar de dejar que el miedo me consumiera, me aferré aún más a las promesas de Dios. La noche parecía interminable. Los niños, exhaustos, finalmente se durmieron, acurrucados contra mí como cachorros buscando calor. Seguí orando, susurrando versos de consuelo y liberación que me venían a la mente, intentando mantener la fe en medio de la oscuridad. Eran aproximadamente las 3:47 am del 21 de agosto de 2019. Recuerdo la hora exacta porque, en ese momento, sentí que esas podrían ser nuestras últimas horas juntos. Estaba recitando el Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», cuando algo extraño ocurrió. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego me di cuenta de que los niños también se estaban despertando, sintiendo lo mismo. El aire parecía más denso, cargado de una electricidad que hacía la atmósfera más tensa, más palpable. Sentía un hormigueo en los brazos, a pesar del calor sofocante. Así que escuchamos. Una voz. No era una voz cualquiera. No provenía de ninguna dirección específica. Parecía provenir de todas partes, y de ninguna a la vez. Era profunda, resonante, con una autoridad que ninguna voz humana podría poseer. Hablaba en nuestro idioma local, luego en español, y finalmente en inglés, como para asegurar que todos, captores y prisioneros, la entendieran con claridad. «No toquéis a mis pequeños». Los niños se aferraron a mí, pero sin miedo. Era una especie de reverencia, como si supiéramos, sin lugar a dudas, que estábamos escuchando la voz de Dios. Afuera, empezó el caos. Oímos gritos, objetos que caían, pasos apresurados, y entonces, el sonido más extraño, el clic de la cerradura exterior al abrirse. La puerta de nuestra prisión se abrió lentamente, pero no había nadie al otro lado. Solo la noche, los sonidos de la selva y el camino a la libertad. Me agaché, miré a los niños y susurré: «Vamos, niños. Dios nos ha abierto la puerta». Con cautela, abandonamos la cabaña. El campamento estaba desierto. En el suelo, los rifles de los secuestradores yacían abandonados, como si los hombres hubieran huido a toda prisa. Tomé una linterna que encontré, y con los niños a mi lado, comencé a guiarlos de vuelta a través de la selva. No conocía el camino exacto, pero sentí una guía interior, como si una mano invisible nos mostrara el camino.
A pesar de la oscuridad, a pesar de los peligros de la selva, caminamos con una confianza sobrenatural, como si alguien nos guiara paso a paso. Al amanecer, encontramos el río y seguimos su curso. Cuando el sol empezó a asomar en el horizonte, finalmente llegamos al pueblo. La escena que allí nos depara es algo que nunca olvidaré. Toda la aldea estaba reunida, con antorchas encendidas, los equipos de búsqueda preparándose para partir. Al vernos salir de la selva, sanos y salvos, un grito colectivo de alegría se elevó al cielo. Los padres corrieron hacia sus hijos, abrazándolos y llorando, en una muestra de emoción que parecía rebosar de gratitud. Rahim, al verme, se acercó con incredulidad. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó, todavía sin creer lo que veía. «Buscamos toda la noche». Sonreí, y con lágrimas en los ojos le dije, «Dios hizo lo imposible. Pensábamos que estaban perdidos para siempre, pero Dios habló». Lo dije simplemente, con gratitud en mi corazón. Él abrió las puertas y nos guió de regreso. Si este testimonio te conmovió, por favor, háznoslo saber. Queremos saber que estás atento y que te interesan más historias de fe. Lo que sucedió en los días y semanas siguientes se convirtió en un testimonio vivo de cómo Dios puede usar las situaciones más difíciles para su gloria. La historia de nuestra milagrosa liberación se extendió como la pólvora por toda la región. Primero, los padres de María, Abdul y Amina, dieron testimonio público de lo que sus hijos les habían contado. Luego, sorprendentemente, 2 de nuestros captores regresaron a la aldea. Aparecieron desarmados, con el rostro descubierto y las manos alzadas en señal de rendición. «Lo que vimos esa noche desafía toda explicación», dijo Ismael, un joven de 20 años con voz temblorosa. «Planeábamos vender a estos extranjeros al amanecer, pero entonces oímos la voz. No era humana. Hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Vimos figuras de luz alrededor de la choza, seres que no podíamos mirar directamente. Huimos porque comprendimos que estábamos luchando contra algo mucho más poderoso que nosotros. El Dios de esta mujer es real, es poderoso, y ha venido a Tuburán». Ismael y su compañero Omar se disculparon públicamente, y para mi sorpresa, expresaron un sincero deseo de saber más sobre el Dios que había hablado esa noche. ¿Quién es este Dios tan poderoso que solo con su voz puede hacer huir en pánico a hombres armados?, preguntaron, con los ojos llenos de la búsqueda de algo más grande que ellos mismos. La transformación en la comunidad fue inmediata y profunda. Familias que antes se reunían en secreto para adorar a Cristo, ahora lo hacían abiertamente. Padres que antes temían enviar a sus hijos a una escuela cristiana, ahora llamaban a las puertas, solicitando una plaza para ellos. El número de estudiantes aumentó de 17 a 42 en un mes, pero lo más impresionante fue la transformación de Ismael y Omar. Estos hombres, entrenados en el odio y la violencia, ahora se sentaban a mis pies como niños, deseosos de aprender sobre Jesús. Un día, Ismael me confesó, con lágrimas en los ojos: «Antes creía que mi misión era purificar la tierra de los infieles. Ahora comprendo que mi verdadera misión es ser un instrumento de paz y reconciliación». Omar, quien había sido el más violento durante nuestro secuestro, ahora usaba la misma pasión para proteger a la naciente comunidad cristiana. Estableció un perímetro de seguridad alrededor del pueblo, advirtiendo a sus antiguos camaradas: «Camaradas, no se acerquen. Si intentan atacar a esta gente, tendrán que enfrentarse no solo a mí, sino también al Dios que habla en la noche». 3 meses después de nuestra milagrosa liberación, celebramos nuestro primer bautismo público en el río donde habíamos sido secuestrados, pues personas, entre ellos Ismael y Omar, bajaron al agua para declarar públicamente su fe en Cristo. Entre lágrimas y risas, los vi emerger del agua como nuevas criaturas, con el rostro radiante de una alegría que solo puede venir de Dios. La luz de Cristo brillaba con tanta claridad en cada uno de ellos que era imposible no ver el impacto de esta transformación, y no se detuvo allí. La noticia de lo sucedido en Barangay Tuburán se extendió a las aldeas vecinas. Familias que antes vivían en silencio, temerosas de profesar su fe, comenzaron a unirse y a abrazar el cristianismo abiertamente. Tuburán se había convertido en una ciudad de luz, un testimonio vivo del poder de Dios para transformar incluso los corazones más endurecidos. Lo que ocurrió en los meses posteriores a nuestra liberación es algo que nunca imaginé que experimentaría. Comenzaron a llegar delegaciones de diversas regiones,
todas buscando comprender lo que había sucedido en nuestra pequeña aldea. Familias enteras viajaron durante días, afrontando grandes distancias, ansiosas por escuchar y aprender más sobre el Dios que nos había hablado con tanta fuerza esa noche. En tan solo 6 meses, fundamos 3 iglesias en aldeas vecinas. El impacto fue tan grande que incluso las autoridades locales, que antes veían con recelo cualquier presencia cristiana, comenzaron a mostrar una actitud de cauteloso respeto. Un día, el capitán de policía del distrito, un hombre llamado Javid, vino a verme. Estaba visiblemente perplejo, pero a la vez asombrado. «Profesora Isabel», dijo, «no sé qué está pasando aquí, pero la violencia en la región ha disminuido un 60% desde que usted y su Dios llegaron. Cualquier Dios que traiga paz a Mindanao merece respeto». Estas palabras fueron un punto de inflexión para mí, porque no solo la iglesia creció, sino que toda la comunidad comenzó a reflejar cambios profundos. Las familias que antes dependían del cultivo de amapola para sobrevivir comenzaron a buscar alternativas. Gracias al apoyo de organizaciones cristianas internacionales, pudimos implementar programas de microcrédito que permitieron a estas familias abrir pequeños negocios y generar ingresos legítimos. Las mujeres, siempre marginadas, ahora asumían roles de liderazgo, especialmente dentro de la iglesia. Fue conmovedor ver a madres que antes apenas se atrevían a hablar en público, ahora dirigiendo estudios bíblicos y ayudando a otras mujeres a fortalecer su fe. Pero la transformación más hermosa se vio en los niños. Anteriormente, estos mismos niños habían crecido en un entorno de miedo, violencia e incertidumbre. Ahora, cantaban himnos de alabanza mientras jugaban. Sus dibujos, que antes estaban llenos de escenas de guerra y muerte, ahora mostraban cruces, iglesias e incluso ángeles que, a sus ojos, eran protectores enviados por Dios. Si conoces a alguien que piensa que los milagros ya no ocurren, comparte este testimonio. El Dios que obró en mi vida sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios me enseñó lecciones tan profundas que cambiaron mi perspectiva sobre la vida, la fe y el ministerio, y me gustaría compartir estas lecciones contigo. Primero, aprendí que Dios siempre habla cuando más lo necesitamos, pero no siempre de la manera que esperamos. Durante meses, le pedí a Dios protección, guía y oportunidades para llevar el Evangelio a quienes más lo necesitaban. Nunca imaginé que la respuesta llegaría en forma de un secuestro, y mucho menos de una liberación tan milagrosa. Lo que parecía una tragedia fue en realidad el escenario perfecto para que Dios revelara su gloria y poder. Me mostró que incluso en los momentos más difíciles, su presencia es real y transformadora. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que ningún lugar es demasiado oscuro para la luz de Cristo. Mindanao, especialmente las zonas dominadas por extremistas, se consideraba una tierra imposible para la evangelización, pero lo que vi con mis propios ojos fue que, para Dios, ninguna situación es imposible. No importa cuán hostiles, peligrosas o difíciles sean las circunstancias, Dios siempre tiene el poder de cambiar corazones y transformar comunidades. Recuerdo bien Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Otra lección inolvidable fue darme cuenta de que nuestros enemigos de hoy pueden convertirse en nuestros hermanos mañana. Cuando miro a Ismael y Omar, los mismos hombres que nos secuestraron y amenazaron, veo algo que nunca antes habría creído. Ahora son pilares de la iglesia local, discípulos dedicados, que enseñan la palabra de Dios con el mismo fervor con el que antes abogaban por la violencia. Dios no se fija en lo que somos ahora, sino en lo que podemos llegar a ser a través de Él. Él ve el potencial de transformación en cada ser humano, sin importar cuán perdido parezca estar. Finalmente, una de las lecciones más importantes de todas llegó a través de los niños. Fue la fe sencilla pero poderosa de María, Abdul y Amina, la que sirvió de base para la valentía de muchos adultos. Fue gracias a su fe, que parecía tan genuina y pura, que muchos comenzaron a creer. Fueron instrumentos de transformación, no solo para la comunidad de Tuburan, sino para todos los que escucharon nuestro testimonio. Yo era solo un misionero, pero Dios usó incluso las situaciones más inesperadas para traer su palabra. Hoy, contemplar la aldea de Tuburan y ver lo que Dios ha hecho es una experiencia indescriptible. No solo nos liberó físicamente, sino también los corazones de muchos que estaban aprisionados por el miedo y la ignorancia. Aquella noche de secuestro, que parecía una pesadilla,
se convirtió en la historia de una nueva vida para todo un pueblo. El poder de Dios no tiene límites, y su capacidad para restaurar y renovar es algo que ni siquiera podemos comprender plenamente. Si estás pasando por dificultades, recuerda esto: Dios sigue obrando poderosamente y puede convertir cualquier situación en una oportunidad para glorificar su nombre. El Dios de la Biblia sigue obrando milagros y siempre está dispuesto a ayudar a quienes confían en Él. Que nuestra historia te recuerde que Dios es real, poderoso y siempre fiel. En Mateo 18:3, Jesús dice: les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Hoy, después de todo lo que he vivido, lo comprendo profundamente. Dios no siempre nos promete liberación del peligro, pero nos asegura su paz, incluso en medio del caos. Durante las largas horas de nuestro secuestro, no sabía si saldríamos con vida. El miedo era inmenso, pero aún así, experimenté una paz inexplicable. El verdadero milagro no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de Dios con nosotros mientras la enfrentamos. Y quizás, hermano, hermana, estés experimentando tu propia tormenta ahora mismo. Puede que no estés en una selva de Filipinas, pero tienes tus propias batallas. Quizás estés atrapado en la soledad, la adicción, una deuda aparentemente interminable, o quizás una enfermedad que te impide vivir plenamente. Estas son tus propias prisiones, tus oscuras chozas. Pero lo que he aprendido es que el mismo Dios que nos habló en aquella noche oscura en Mindanao también está aquí, listo para hablarte en tu noche oscura. El Dios que abrió las puertas de nuestra prisión también puede abrir las de la tuya. Él puede liberarte de las cadenas que te atan, tal como lo hizo con nosotros. La misma voz que hizo huir a nuestros captores es la misma voz que puede cambiar las circunstancias en las que vives. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, que transforma todo lo que te rodea? Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, o te has alejado de Él, quiero invitarte ahora a dar el primer paso. ¿Oramos juntos? Señor Jesús, reconozco mi necesidad de tu salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida. Háblame al corazón, como lo hiciste en aquella choza de Filipinas. Transforma mi vida, líbrame de mis prisiones interiores y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Has dado el paso más importante de tu vida y, créeme, todo el cielo está celebrando contigo. Pero recuerda que esto es solo el comienzo de un camino de transformación, crecimiento y fe. Te invito a compartir este testimonio. Si conoces a alguien que necesite escuchar sobre el poder de Dios, comparte este video con él. Podría ser justo lo que necesita escuchar para encontrar esperanza. Recuerda, Dios puede usar incluso un simple acto de compartir para transformar vidas. Y no olvides suscribirte a este canal. Aquí, cada semana, publicamos testimonios, enseñanzas bíblicas y mensajes que te ayudarán a fortalecer tu fe. El camino cristiano es continuo y necesitamos nutrir nuestras almas con la palabra de Dios. Además, cuéntanos desde dónde nos ves y qué significó este testimonio para ti. Comparte tu historia en los comentarios. Y finalmente, los animo a buscar una comunidad cristiana en su ciudad. Es esencial para su crecimiento espiritual. Allí encontrarán apoyo, amor y la oportunidad de servir. Juntos, somos más fuertes en la fe. Que Dios siga obrando milagros y que Él sea tu paz en medio de la tormenta. Él es fiel y siempre estará con nosotros, pase lo que pase. La vida cristiana no fue concebida para vivirse en aislamiento. Dios nos llamó a vivir en comunión, a caminar codo a codo con quienes comparten la misma fe, a apoyarnos mutuamente en las dificultades y a celebrar juntos las victorias. 3 años después de los acontecimientos que moldearon nuestras vidas en Mindanao, miro hacia atrás y no puedo evitar sentir asombro y gratitud. La pequeña escuela de bambú, que antes parecía un sueño lejano, se ha convertido en un próspero centro comunitario que atiende a más de 200 niños. Y la iglesia, que comenzó en secreto, con tan solo 8 familias, ahora cuenta con más de 300 miembros activos. Ismael, uno de nuestros antiguos secuestradores, ahora dirige un ministerio que ayuda a jóvenes a escapar del extremismo. Su testimonio es tan conmovedor que ha sido invitado a conferencias internacionales, donde comparte su camino de transformación y reconciliación. A menudo dice: esa noche,
Cuando la voz de Dios habló, no solo liberó a 4 cautivos, sino que también me liberó a mí de la prisión del odio que llevaba en mi corazón. Omar, quien fue el más violento de nuestros captores, ahora enseña matemáticas y ciencias en la escuela que fundamos. Se ha convertido en un hombre amable y paciente, respetado por los niños. Cuando hablamos recientemente, me dijo con humildad: cada día que doy clases, es mi forma de pedir perdón por todo lo que intenté hacer. Es difícil imaginar que este hombre, ahora tan pacífico, alguna vez hubiera empuñado un arma con la intención de hacer daño. María, Abdul y Amina, los 3 niños que nos acompañaron durante el secuestro, se han convertido en líderes extraordinarios entre los jóvenes de nuestra comunidad. A pesar de su corta edad, comparten su testimonio con valentía y han guiado a muchos amigos a Cristo. María, ahora una adolescente segura y elocuente, me dijo recientemente: no tenemos miedo. Sabemos que la voz que nos protegió aquella noche nos sigue protegiendo cada día. El barangay, Tuburán, antes conocido como un foco de extremismo y violencia, es ahora un ejemplo de transformación comunitaria. La tasa de delincuencia se ha reducido en un 80%. Familias que antes vivían en la pobreza, ahora gestionan sus propios pequeños negocios. Los cambios son tan impresionantes que incluso las autoridades locales los han notado. El año pasado, el gobernador provincial nos visitó y quedó tan impresionado con la paz que encontramos que prometió fondos para ampliar nuestra escuela y centro de salud. En su discurso, dijo: no entiendo del todo lo que ocurrió aquí, pero los resultados hablan por sí solos. Esta comunidad ha encontrado el camino hacia la paz que el gobierno ha buscado durante décadas. La transformación continúa creciendo. Mensualmente, recibimos solicitudes de pueblos vecinos que quieren saber cómo logramos esta paz. Y la respuesta es simple: no tenemos ningún secreto. Solo tenemos a Jesús y su poder transformador. Él ha sido la clave de todo este cambio. El año pasado, mi esposo Carlos y nuestra hija Lucía finalmente pudieron acompañarme. Carlos ahora dirige programas de desarrollo comunitario y Lucía, quien se adaptó rápidamente, aprendió el idioma local y forjó amistades profundas con los niños del pueblo, me dijo en una conversación reciente: mamá, ahora entiendo por qué Dios te llamó a este lugar. Este lugar necesitaba escuchar su voz, pero no todo ha sido fácil. Hace un año, recibimos la noticia de que uno de los líderes del grupo extremista había jurado vengarse de nosotros. Durante varias semanas, vivimos bajo protección constante, con Omar y otros conversos vigilando la aldea día y noche. La tensión estaba en su punto más alto. Una noche, la amenaza se hizo real. Recibimos información de que un grupo armado se acercaba a nuestra aldea. El miedo se extendió, pero en lugar de entrar en pánico, buscamos a Dios en oración. Reuní a toda la comunidad en la iglesia y todos, con corazones unidos, comenzamos a clamar por la protección divina. Sabíamos que, pasara lo que pasara, Dios estaba con nosotros. En ese momento, con la fe de todos a nuestro alrededor, sentí una paz inexplicable. La comunidad se unió con tanta fuerza que la presencia de Dios era palpable, y gracias a su gracia, el grupo armado nunca llegó. Se rindieron. Igual que nuestros captores desistieron de hacernos daño hace 3 años. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos unidos en un solo corazón, clamando por la protección divina. La oración ferviente fue nuestra única arma en ese momento de gran tensión. Mientras orábamos, una tormenta como ninguna otra que había presenciado azotó las montañas. Los relámpagos iluminaron el cielo con la intensidad de un día despejado. Los truenos rugieron con tanta fuerza que hicieron temblar los muros de bambú de nuestra iglesia. La lluvia cayó con tanta fuerza que, en cuestión de minutos, los caminos de acceso al pueblo quedaron desbordados por deslizamientos de tierra y completamente bloqueados. Cuando la tormenta finalmente amainó, el amanecer reveló que el grupo armado que nos amenazaba había sido atrapado por la fuerza de la naturaleza. Sus caminos estaban bloqueados y tuvieron que retirarse. Una semana después, llegó la noticia. El líder de ese grupo había sido capturado por las fuerzas gubernamentales en un operativo completamente inesperado. Dios sigue hablando, dijo la comunidad cuando compartí esta noticia. A veces habla audiblemente, como aquella noche en la choza. A veces se manifiesta a través del rugido del trueno y la fuerza de la tormenta, pero, de una forma u otra, siempre habla justo cuando lo necesitamos. Si enfrentas una tormenta en tu vida,
Recuerda que Dios puede usar incluso las situaciones más adversas para protegerte, cambiar tu rumbo y transformar tu realidad. Él es capaz de obrar milagros incluso en los momentos más oscuros. Algo aún más sorprendente ocurrió en los meses siguientes. La transformación que Dios obró en nuestra comunidad comenzó a impactar incluso a las aldeas musulmanas vecinas. Históricamente, la relación entre cristianos y musulmanes en Mindanao ha estado marcada por la desconfianza y, en muchos casos, el conflicto abierto. Pero al ver el cambio visible en el barangay Tuburan, algo extraordinario comenzó a suceder. Líderes musulmanes curiosos e interesados comenzaron a acercarse a nosotros, cuestionando lo que estaba sucediendo y buscando comprender la obra divina que presenciaban. Uno de estos líderes era Mustafa, un anciano respetado de la región. Solicitó una audiencia conmigo y, con gran dignidad, dijo: «Maestra Isabel, he observado los cambios que se han producido en su comunidad. Escuché la voz que habló esa noche. En mis 40 años de liderazgo espiritual, nunca había visto una transformación tan profunda en tan poco tiempo. No comprendo del todo el camino que sigue, pero reconozco la obra de Dios cuando la veo». Las palabras de Mustafa fueron el punto de partida de un diálogo respetuoso que, con el tiempo, dio lugar a colaboraciones concretas, proyectos conjuntos de salud, programas educativos e incluso iniciativas para llevar agua potable a las aldeas vecinas. La paz que empezó a florecer en nuestra comunidad no se vio limitada por fronteras religiosas. El año pasado, cuando una inundación devastó una aldea musulmana vecina, nuestra comunidad cristiana fue la primera en movilizarse, llevando alimentos, medicinas y recursos para ayudar con la reconstrucción. Trabajamos juntos, cristianos y musulmanes, codo con codo, para ayudar a los necesitados, sin importar su fe. Un anciano musulmán, con lágrimas en los ojos, me tomó las manos y me dijo: «No solo predicas el amor, lo practicas. Ahora entiendo por qué Dios habló a través de ti esa noche». Para quienes están viendo este testimonio y pertenecen a una tradición religiosa diferente, quiero que sepan: Dios los ama profundamente. Su voz también desea hablarles al corazón, de una manera que puedan comprender y recibir. Va más allá de nuestras divisiones religiosas, más allá de lo que podemos comprender con nuestras mentes limitadas. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 13, «Me buscarán y me hallarán, porque yo soy el Señor su Dios. Me buscarán con todo su corazón». Una de las áreas de mayor impacto de nuestro trabajo ha sido la rehabilitación de jóvenes reclutados por grupos extremistas. La experiencia de Ismael y Omar, quienes vivieron ese mundo de violencia y adoctrinamiento, ha sido fundamental para construir un programa de reintegración para estos jóvenes. Muchos de ellos llegaron a nosotros con la mirada vacía, endurecidos por experiencias traumáticas que ningún ser humano debería vivir, especialmente a tan temprana edad. Algunos habían sido obligados a cometer actos terribles. Otros, desde la infancia, fueron alimentados con ideologías de odio. Recuerdo a Karim, un chico de 16 años, que nos trajeron tras ser capturado por las autoridades. Al principio, se aisló, sentado en silencio en un rincón, observándonos con recelo. No participaba en ninguna actividad y apenas comía. Una noche, lo encontré solo junto al río, mirando el agua con una mirada perdida y atormentada. Me senté a su lado en silencio, y después de unos minutos, me hizo una pregunta que aún resuena en mi corazón. ¿Es cierto que Dios habló aquella noche para salvarnos? Respondí con una simple: sí, Karim, es verdad. Entonces me preguntó: ¿crees que esa misma voz podría hablar por alguien como yo? ¿Alguien que ha hecho cosas terribles? En ese momento se me partió el corazón. Sabía que el peso de su pasado le había hecho creer que la gracia de Dios era algo lejano. Fue entonces cuando comencé a compartir con él historias de hombres como Pablo, que persiguieron a los cristianos y aprobaron su muerte antes de ser transformados por Cristo. Hablé de David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió grandes errores, pero fue restaurado. También le compartí la parábola del hijo pródigo, mostrando cómo su padre lo recibió con los brazos abiertos, a pesar de todo lo que había hecho. Miré a Karim y le dije: sé que sientes que has hecho algo imperdonable, pero quiero que sepas que la voz de Dios puede darle a tu vida una nueva historia, así como nos dio la libertad. Esa noche, bajo el manto estrellado de Mindanao, Karim entregó su vida a Cristo. Hoy, 2 años después, es uno de nuestros líderes juveniles más eficaces, especialmente trabajando con otros jóvenes en riesgo de radicalización.
Encontró en la gracia de Dios la oportunidad de reescribir su historia. Si crees que tu pasado te descalifica del amor de Dios, si piensas que has ido demasiado lejos, quiero que escuches una verdad profunda. No hay momento en tu vida que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Su voz de perdón quiere hablarte de tus errores, y su voz de restauración quiere sanar tus heridas. Otro aspecto que me ha impactado profundamente a lo largo de los años es el papel de las mujeres en la transformación del Barangay Tuburan. En una sociedad tradicionalmente dominada por los hombres, donde las mujeres a menudo no tienen voz, es extraordinario ver cómo Dios ha usado a madres, esposas e hijas para liderar el cambio. Sara, esposa de un ex extremista, fue una de las primeras en dar este paso de fe. Creó un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Cuando la escuché decir, entendí que este mismo Dios no quiere que ninguna mujer viva con miedo en su propia casa. Me asombró la sabiduría y la valentía que Dios había depositado en ella. El grupo comenzó pequeño, con solo 5 mujeres que se reunían discretamente en casa de Sara. Hoy, ese número ha crecido a más de 70 mujeres, que han ampliado sus actividades para incluir la alfabetización, la capacitación laboral e incluso pequeños negocios. Fátima, una respetada anciana que fue una de las primeras en convertirse, también jugó un papel clave en este proceso. Comenzó a visitar familias en crisis, orando con ellas y ofreciéndoles consejo basado en principios bíblicos. Su ministerio, discreto pero poderoso, ha salvado muchos matrimonios y restaurado relaciones familiares que estaban al borde del colapso. El trabajo de estas mujeres ha sido un claro reflejo de cómo Dios puede usar a quienes a menudo se consideran los más vulnerables y marginados de una sociedad para lograr la transformación. No solo ayudan a reconstruir sus familias, sino que también son instrumentos de sanación para toda la comunidad. Cuando la voz de Dios habla en nuestros corazones, no solo trae sanidad a nuestras vidas, sino que también puede llegar a quienes nos rodean, restaurando relaciones y sanando heridas profundas. No puedo dejar de mencionar a chicas como María y Amina, cuya fe inquebrantable conmovió la vida de quienes las rodeaban. Crearon un coro que viaja a varios pueblos, llevando cánticos de alabanza y sus testimonios de fe. Cuando estas jóvenes, que han vivido un secuestro y han escuchado la voz de Dios, cantan, «No temas, porque yo estoy contigo», el poder de estas palabras se hace casi palpable. No son solo letras, son la esencia de su experiencia, y su sinceridad conmueve los corazones de una manera única. Ver a estas chicas y mujeres florecer en su fe y liderazgo me recuerda las palabras de Joel 2:29, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios no hace acepción de personas. Su voz no elige solo a hombres ni solo a mujeres, mayores o jóvenes, educados o analfabetos. Si eres mujer y escuchas este testimonio, quiero que sepas que Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. Tu voz importa. Tu liderazgo es esencial. Tu fe puede mover montañas. Otro aspecto que me conmovió profundamente fue la transformación en la salud comunitaria. Cuando llegué al Barangay Tuburan, la realidad era dura. Desnutrición infantil en niveles alarmantes, enfermedades transmitidas por el agua que afectaban a casi todos los hogares y una tasa de mortalidad infantil extremadamente alta. Con la ayuda de organizaciones cristianas internacionales, logramos establecer un programa de nutrición y un centro de salud básico. Pero lo más impresionante fue que no fueron solo los recursos materiales que pudimos aportar. Lo que cambió la situación fue el poder de la oración. Uno de los casos que marcó mi vida fue el de Laila, una bebé de 8 meses que llegó al centro de salud con desnutrición severa y una infección respiratoria. Su estado era crítico. El hospital más cercano estaba a horas de distancia y sabíamos que no sería posible trasladarla con vida. Esa noche, reunimos a la comunidad cristiana y pasamos la noche orando por Laila. Con pocos medicamentos y un paisaje desolado, solo nos quedaba la fe. Al amanecer, los profesionales de la salud se asombraron al ver que Laila había mejorado significativamente. La fiebre había bajado, su respiración era más regular y ya podía beber líquidos. En tan solo 3 días, se recuperó por completo. Fue un milagro que desafiaba toda explicación médica. Este tipo de milagro no fue un caso aislado. A medida que la fe de la comunidad crecía, vimos curas inesperadas, todas desafiando la lógica médica.
Pero eso no fue todo. La implementación de prácticas básicas de higiene y nutrición, junto con el cuidado que siempre hemos enseñado como una forma de honrar los cuerpos que Dios nos dio, comenzó a dar resultados visibles. En tan solo 2 años, la mortalidad infantil se redujo en un 70% y los casos de diarrea, antes frecuentes y mortales, se redujeron drásticamente. Los niños, ahora mejor alimentados y cuidados, comenzaron a crecer más sanos y fuertes. El impacto fue tan grande que médicos y profesionales de la salud del gobierno comenzaron a interesarse por lo que sucedía en el Barangay Tuburan. Uno de ellos, que nos visitó, dijo: "Lo que han logrado aquí con tan pocos recursos desafía todos los protocolos médicos convencionales. Algo está sucediendo aquí que escapa a nuestra explicación. Este algo más fue sin duda la presencia sanadora de Dios. Como está escrito en Éxodo 15:26, yo soy el Señor que te sana. Y con esta misma convicción comparto con ustedes. El Dios que sanó en el pasado, el Dios que sanó en Mindanao, es el mismo Dios que puede sanar su cuerpo hoy. Si al escuchar este testimonio experimenta problemas de salud, recuerde que la oración de fe aún tiene el poder de transformar su situación. El mismo Dios que habla audiblemente también puede sanar sus células, órganos y sistema inmunitario. La conexión entre nuestra salud espiritual y física es profunda, y he visto cómo el perdón, la liberación del miedo y la paz que provienen de conocer a Cristo han sanado a muchas personas de nuestra comunidad. A lo largo de los años en Mindanao, también he presenciado el profundo impacto de la educación cristiana en la vida de cientos de niños. Lo que comenzó como una simple escuela que enseñaba los fundamentos de la lectura y las matemáticas, se ha convertido en un sólido sistema educativo que lleva a los estudiantes desde preescolar hasta la universidad o la preparación para el mercado laboral. Muchos de nuestros primeros estudiantes ahora asisten a universidades en Manila y otras ciudades importantes, con algunas becas. Jóvenes que, según todos los indicios, estaban destinados a una vida de pobreza e incluso violencia, ahora se preparan para convertirse en médicos, ingenieros, maestros y líderes empresariales. Lo más hermoso de todo esto es que no solo alcanzaron el éxito académico, sino que también conservan la fe que adquirieron a lo largo del camino. Algunos han formado grupos de estudio bíblico en sus universidades. Otros regresan durante las vacaciones para ayudar a estudiantes más jóvenes, ofreciendo tutorías privadas y compartiendo lo aprendido. Muchos planean regresar a Mindanao después de graduarse para aplicar sus habilidades al desarrollo de nuestra comunidad. Recuerdo a Amira, una de nuestras primeras alumnas, ahora estudiante de medicina. Me dijo con un brillo especial: "Profesora Isabel, lo que aprendí en Tuburan no fue solo lectura y matemáticas. Aprendí que con Dios no hay límites para lo que puedo lograr ni para mi servicio. La transformación educativa va mucho más allá de las calificaciones académicas. Se trata de una visión de mundo completamente nueva. Los niños que crecen sabiendo que fueron creados a imagen de Dios, amados incondicionalmente y dotados de un propósito, aprenden de una manera que va mucho más allá de los libros. Afrontan la vida con confianza, sabiendo que tienen un papel importante que desempeñar en el mundo. Si eres padre, maestro o trabajador social juvenil, nunca subestimes el poder de combinar la educación con la verdad espiritual. Al hacerlo, estás sembrando semillas que producirán una cosecha para generaciones. El impacto de una educación basada en principios bíblicos no se mide únicamente por los resultados académicos, sino por la transformación que fomenta en la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. Al acercarme al final de este testimonio, quiero compartir algunas reflexiones sobre el poder de la voz de Dios en nuestra vida diaria. La voz que escuchamos aquella noche en la cabaña de Mindanao no fue un fenómeno único. Sigue hablándonos hoy, aunque no siempre de forma audible. Dios habla a través de su palabra, de la comunidad de creyentes, de las circunstancias y la provisión divina, y también en el profundo silencio de nuestros corazones. He aprendido que escuchar esta voz requiere quietud, sensibilidad y, sobre todo, obediencia. En medio del ruido de nuestra era moderna, con tantas voces que compiten por nuestra atención, debemos aprender a reconocer y responder a la voz del buen pastor. Como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Los invito a escuchar, a buscar esa voz con un corazón dispuesto a seguirla, pues siempre nos guía a la verdad, la paz y la vida. Que, al escuchar este testimonio,
se sientan conmovidos por la misma voz que ha transformado tantas vidas en Mindanao y, en respuesta, permitan que ella transforme también las suyas. Aprender a reconocer la voz de Dios ha sido la base de nuestro ministerio en Mindanao. Cada decisión importante, cada nuevo proyecto, cada desafío que surgió, todo comenzó buscando su dirección, con nuestra atención centrada en escuchar su voz. Y lo que he aprendido a lo largo de este camino es que esta misma disciplina espiritual está disponible para ti, justo donde estás, ahora mismo. Dios quiere hablarte sobre tus decisiones, tus relaciones, tu propósito e incluso tus luchas. Quiere guiarte con la misma precisión con la que nos sacó de esa choza, a la oscuridad de la selva, en medio del caos. A veces, su voz llegará como un susurro suave, casi imperceptible, exigiendo que nos quedemos quietos y escuchemos con el corazón. Otras veces, llegará con una claridad abrumadora, como un trueno que sacude los cimientos de nuestra vida. Pero una cosa es segura: la voz de Dios siempre trae vida, libertad y transformación. Nunca nos dejará en la misma condición. Siempre nos eleva, llamándonos a algo más grande, más profundo y más verdadero. Al concluir este testimonio, quiero dejarles una bendición: que el Dios que habló en la oscuridad de Mindanao les hable hoy con claridad a su corazón. Que el Dios que abrió las puertas cerradas en nuestras vidas también les abra las puertas que necesitan para andar en su propósito. Que el Dios que transformó a nuestros captores, trayéndolos de vuelta a la luz, también transforme sus circunstancias y desafíos en oportunidades de crecimiento y liberación. Que el Dios que protegió a 3 niños inocentes aquella noche los proteja a ustedes y a su familia, concediéndoles la paz que solo Él puede ofrecer. Que experimenten su presencia, su poder y su paz con cada paso que den. Y por último, recuerden, no importa cuán oscura sea su noche, la voz de Dios es más poderosa que cualquier tormenta que pueda surgir. Es más fuerte que el miedo, más firme que la duda, y siempre, siempre nos guía a la luz. Que tengas el valor de escuchar esta voz y seguirla a donde te lleve. Que Dios te bendiga.